Las prestaciones del régimen contributivo al año, el plan de beneficios del contributivo vale 10 billones de pesos. 10 billones para atender 18 millones de colombianos. Eso da un costo de tratamiento, pesos más, pesos menos, de 520 mil. Y el no post, por encima del régimen contributivo, representa, hasta el año pasado, una demanda de recursos con cargo al FOSIJA de 1.8 billones de pesos que se estaba atendiendo con desacumulación de recursos del FOSIJA. Es decir, un problema que está presionando el financiamiento ordinario del régimen contributivo. ¿Qué hacemos con las decisiones de la emergencia? Se mantiene el post del régimen contributivo, sigue sobre las mismas bases, se constituye en un piso, son los servicios que van a recibir, no se va a deteriorar, pero lo que se llaman prestaciones por encima del régimen contributivo ya se limitan y van a tener fuente de financiamiento propio. Todos los recursos del IVA a la cerveza y del IVA nacional de los juegos de suerte de azar, cerca de 800 mil millones de pesos al año, van a atender ese fondo que hoy está utilizando recursos del régimen contributivo. Entonces, lo primero es que le quitamos la posibilidad de desfinanciar el régimen contributivo, y ese es un logro muy importante de la emergencia, generarle recursos propios a esos eventos no post que hoy se llaman prestaciones excepcionales. Limitado, claro, porque es que esos 1.8, por ejemplo, el 45% es medicamentos, y hay un amplio espacio para reducir la factura de medicamentos. Ahí hay excesos, ahí hay ineficiencias, y nosotros esperamos que con las medidas adoptadas, al independizarlo por completo de la cuenta del FOSIJA, va a tener un impacto muy importante en cuanto a presión de recursos públicos. En el régimen subsidiado, ¿qué hacemos? Pues lo primero es que le damos tranquilidad a los entes territoriales, que lo que era lo rojo, no post del contributivo, que antes a ellos les costaba una plata cerca de 400 mil millones al año, queda financiado por la nación. Una presión menos para las finanzas públicas territoriales con la nueva fuente de recursos. Y la línea verde transitoriamente se va a acabar dentro de un régimen gradual. La sentencia de la Corte plantea la unificación del plan de beneficios. Es decir, que el plan de beneficios del contributivo debe ser equivalente al plan de beneficios del subsidiado, y eso significa que 24 millones de pobres en Colombia van a tener acceso al mismo plan de beneficios que tiene el régimen contributivo. Y entonces muchos se preguntan, entonces, ¿qué diferencia hay entre el contributivo y el subsidiado? Pues fundamentalmente van a ser las prestaciones económicas. O sea, una persona que está en el régimen contributivo tiene derecho a una licencia, por ejemplo, de maternidad. Una persona que está en el régimen subsidiado no tiene ningún tipo de prestación económica, sino de atención en salud. Pero este es un proceso que la Corte establece en su sentencia de unificación del año 2008 y que el gobierno, con la emergencia, crea los pilares para poder cumplirlo. Y eso significa que se acaba el riesgo en las finanzas de los entes territoriales de no tener los recursos suficientes para poder financiar eventos no post, porque ya no van a haber eventos no post de régimen subsidiado una vez concluya el proceso de unificación de los dos regímenes. Y ese es un salto muy importante para la economía. En términos financieros, y me extiendo unos 5 minutos más, pero creo que este mensaje es necesario darlo acá, para que ustedes tengan esa tranquilidad. Cuando hicimos la reforma, tratamos de decir, aquí hay dos fases. Uno, cómo poner en ceros el sistema, cómo generar recursos para pagar las deudas, es decir, darle liquidez al sistema. Y a partir de ese momento, cómo crear unos recursos adicionales que le den más sostenibilidad financiera al sistema, sin saber todavía exactamente cuál es el monto final del costo de la unificación. Ya me referiré por qué todavía no tenemos todos los elementos de juicio. Pero ese criterio fue el que empleamos. Cómo poner a ceros el sistema, y por eso unas primeras medidas que se tomaron fue una liberalización de recursos que estaban congelados, que estaban acumulados, que no tenían aplicación, que ya no tenían uso. Liberémoslos para poder atender el pago de deudas, de eventos no post, por ejemplo, de entidades territoriales, y poder poner a salvos en cero las entidades prestadoras de servicio y toda la red pública y la red privada que tenía deudas pendientes. Y para las entidades territoriales, pues también les planteamos de que mientras sea el proceso de unificación le vamos a quitar presión en su factura en materia de salud. Hoy la factura de los departamentos que tienen que recurrir con sus fuentes de recursos vale cerca de 2.4 billones antes de la unificación.
Con los solos decretos de emergencia y sin avanzar en la unificación, le quitamos dos presiones que valen cerca de 700.000 millones, inmediata, y es cero vinculados en Colombia. Tenemos los recursos para los 24 millones de colombianos. Donde hay una persona sin carnet, es obligatorio entregarle el carnet del régimen subsidiado, siempre y cuando no tenga una fuente de ingreso, no tenga un empleo como lo determinan las normas. Pero de entrada la reforma le quita 700.000 millones de presión a los entes territoriales sin considerar lo que significa la unificación. Eso hubiera sido imposible de hacer sin poder tener la reforma que planteamos en la emergencia social, lo cual le da mucha más tranquilidad. Y esta reforma, y en eso queremos ser claros, no toca, no disminuye los beneficios del plan obligatorio de salud. Lo que busca es cómo mejorarlo, cómo ampliarlo, pero también cómo quitar muchas distorsiones, por ejemplo a través de evasión y elusión. El último registro que hicimos, el último cruce a principios de año, nos dio 30.000 colombianos, 30.000, que pagan impuesto a la renta, que presentan declaración de renta y están en el régimen subsidiado. Entonces, ese tipo de cosas es las que tratamos de controlar acá, procesos de desalarización, para evadir el tema de seguridad social. En eso la reforma nos da unas herramientas fundamentales para poder atacar evasión y elusión, y creemos que detrás de eso lo que hay es una protección de los recursos del sistema para evitar excesos que se están planteando.